Hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes en este día sábado 26 de marzo del 2022. El evangelio que vamos a meditar es el de San Lucas, capítulo 18, versículo del 9 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo también a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El otro de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Otro texto, hermanos y hermanas, que nos ayuda a entender también uno de los aspectos que ponemos énfasis en esta cuaresma, como es la oración. Ahí Jesús nos muestra dos actitudes diferentes. Al estudiar los grupos que vivían en tiempos de Jesús, nos damos cuenta que los fariseos, uno de muchos grupos que habían entonces, era un grupo celosos porque se cumplieran al pie de la letra las escrituras, aunque ellos no eran capaces de cumplirlas. Por eso decía Jesús: hagan lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen, porque dicen una cosa y hacen otra. Era un grupo que se tenía por justo. Eran grupos cerrados, hermanos y hermanas, en su misma soberanía o su misma soberbia, espiritual. Ellos se jactaban de su buen comportamiento. Se consideraban salvos, como algunos, con méritos ante Dios, y por tanto ellos despreciaban y juzgaban también a los demás. Estaban más atentos a lo que le pasara a los demás que lo que ellos pudieran vivir. En cambio, el publicano, sin embargo, era consciente de su propia realidad y se daba cuenta que sí necesitaba la mirada compasiva del Dios del amor sobre su vida. Jesús señala que va a llegar un nuevo orden en el que se hará justicia a todas las víctimas que han recibido la marginación y el desprecio y sobre todo la opresión. Eso le puede pasar a cualquiera, nos puede pasar también a nosotros cuando entendemos mal la religión y se vive lo contrario. Se convierte muchas veces en una mampara para disimular u ocultar infinidad de defectos y características. Muchas veces la persona religiosa parece justa ante la sociedad y muchas veces sin serlo de corazón. Pero por eso dice que no hay camino, se dice, más lleno de engaños y autoengaños que el camino de la fe. Hermanos y hermanas, en esta parábola del Evangelio, la verdadera justicia
de Dios queda, digamos, patentizada, dada por el pecador necesitado, en este caso el publicano. El fariseo, en cambio, distorsionado, digamos, su experiencia religiosa ha deformado su conciencia en una práctica ritualista y al mismo tiempo legalista. La religión, además de excluyente en ese tiempo de Jesús, se puede convertir también hoy en día en punitiva y condenatoria, sobre todo de personas, entre comillas, sospechosas, quienes, como el recaudador de impuestos del relato de hoy, ellos vivían su fe al margen del sistema religioso oficial. Entonces, la autosuficiencia y la autocomplacencia son, digamos, incompatibles con la actitud de quien se pone en manos de su Dios, implorando su misericordia y sobre todo el perdón. Aquí no hay, digamos, autojustificación, sino pura gratuidad de parte de Dios. Entonces vemos hoy, Jesucristo ilustra gráficamente la relación entre estas dos personalidades, o podríamos llamarle también dos naturalezas humanas diferentes. Y también está la gracia de Dios. Digamos que el fariseo, como hemos dicho, él se jacta de sus muchas virtudes, de sus muchos conocimientos. El publicano conoce sus propios pecados, sabe que no puede vanagloriarse ante Dios y, consciente de su culpa, pide la gracia de Dios. En realidad, hermanos y hermanas, aquí se trata de dos modos de situarse ante Dios y ante sí mismo. Uno ni siquiera mira a Dios, sino solo a sí mismo. El otro se ve en relación con Dios y con ello se le abre la mirada hacia sí mismo. Sabe que tiene necesidad de Dios y que ha de vivir sobre la bondad de Dios. No se niega el mismo solo, digamos, se le libera de la estrechez, digamos, de aquel moralismo y se le sitúa en el contexto de la relación amorosa de Dios con él. Entonces, la gracia que implora no me exime de mi conducta, si lo queremos aplicar a nosotros. Yo necesito a Dios y gracias a su bondad yo puedo encaminarme hacia esa bondad. Dios no me lo estará negando. Entonces encontramos en este evangelio esos dos tipos de personajes o de personalidades, dos tipos de oración. Una resaltando sus conocimientos, haciendo alarde supuestamente de la cercanía con Dios, pero el otro, humillado por sus culpas, no era capaz, dice el evangelio, de levantar la cabeza. Estaba arrepentido, estaba avergonzado de haber ofendido a ese Dios tan bueno y tan misericordioso. Hoy es un tiempo, hermanos y hermanas, para revisar nuestra oración, cómo está haciendo nuestra oración, si va de acuerdo al fariseo, una oración farisaica, o va de acuerdo a la oración del publicano, una oración de reconocimiento de mi culpa,
de la ofensa que le he hecho yo a Dios por mi comportamiento. Revisémosla, hermanos, y a lo mejor todavía estamos a tiempo de poder corregir el camino. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.